Buenas tardes, hermanos y hermanas. Hoy vamos a continuar nuestro estudio a través del libro de D.A. Carson, Orando con Pablo. Actualmente estamos en el capítulo 6, mirando a la oración de Pablo de Colosenses 1, del 9 al 14. Antes de leer el texto, quería recordarles de que este domingo, Dios mediante, el 12 de julio, esperamos tener servicios aquí en nuestro edificio. El servicio en español será arriba en el santuario desde las 9:30 de la mañana hasta las 10:30 de la mañana. Y el servicio de inglés será desde las 10:45 a las 11:45 en el Fellowship Hall abajo en el sótano. Ahora, para más detalles sobre las medidas que vamos a tomar para tratar de asegurar que todos estén bien y que nadie se enferme, por favor vayan a nuestra página de internet para ver eso en detalle. Pueden ir a gbcbk.org y también lo voy a incluir en la descripción del video para que puedan ir y leer eso con calma. Ahora, voy a leer el texto para nosotros, voy a repasar la semana que viene rápidamente y Dios mediante hoy vamos a concluir el capítulo 6 del libro de D.A. Carson y también concluir el estudio de Colosenses 1 del 9 al 14. Entonces escuchen la palabra del Señor de Colosenses 1 de 9 al 14. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oremos, hermanos. Señor Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Pedimos, Señor, que tomes control de este tiempo y que la uses para ministrar a tu pueblo, para bendecir a tu iglesia, Señor. Mientras escuchamos a tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo la aplique en nuestros corazones y que nos ayude a obedecerla. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada vimos primeramente la petición de Pablo para sus lectores, estos creyentes. Y solamente hay una petición en esta oración. Pablo oraba para que estos creyentes pudieran estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Esto significa que ellos puedan conocer y entender qué es lo que Dios ha mandado a través de su palabra, qué es lo que Dios ha comunicado por medio de su palabra. Después vimos la razón o el propósito de esta petición de Pablo. Es porque él desea que la vida de estos creyentes puedan ser completamente agradables al Señor. Vimos esto en el versículo 10. Ahí Pablo escribe que ora para que los creyentes caminen de una manera que es digna del Señor. Y luego él explica brevemente qué es lo que significa eso. Eso significa que nuestras vidas sean completamente agradables al Señor. Entonces hoy, Dios mediante, vamos a ver 4 ejemplos de cómo la vida de los creyentes pueden ser vidas que son completamente agradables al Señor. Y esto no simplemente son ejemplos, realmente podemos decir que son características que se deben ver en la vida de cada cristiano. Entonces vamos a prestar atención y pedir que el Señor nos ayude a anhelar tener estas características para así poder vivir nuestras vidas de una forma que es digno del Señor, que lo agrada a Él completamente. ¿Cuál es la primera? Primero, los cristianos deben dar fruto en cada buena obra. Los cristianos deben dar fruto en cada buena obra. Vemos esto en el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. O, como dice la Nueva Versión Internacional, esto implica dar fruto en toda buena obra. Ahora, claro, los cristianos, nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe.
Si has escuchado eso anteriormente, es porque eso es la palabra de Dios. Eso viene de Efesios capítulo 2. Nosotros no buscamos hacer buenas obras y dar fruto porque queremos tratar de ganar nuestra salvación. No, Cristo ya la aseguró por nosotros por medio de su muerte en la cruz y su resurrección. Entonces nosotros no añadimos nada a la obra de Cristo para así ser salvos. Pero eso dicho, por nuestra salvación y por la gracia que Dios nos ha mostrado, vemos ahí mismo en Efesios capítulo 2, que cuando nosotros nos fuimos hechos nuevas criaturas en Cristo, el Señor nos llamó a andar en buenas obras que Él preparó para nosotros desde antemano. Entonces, eso significa que nosotros todos los cristianos somos llamados a hacer las mismas obras. ¿Él preparó las mismas obras para nosotros? No. Todos somos llamados a ser pastores o maestros o misioneros. ¿Todos somos llamados a servir de la misma forma? Pues claro que no. Tenemos diferentes dones, tenemos diferentes fortalezas y debilidades. Y también hay que reconocer que cada cristiano no dará el mismo fruto. Vemos esto en Marcos capítulo 4, versículo 8. Pero mira, aquí está el punto que Pablo está haciendo. Pablo no puede imaginar un cristiano que en su vida es agradable al Señor si no está dando algún fruto en buenas obras. Cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios como Él lo revela por medio de su palabra, y cuando nosotros deseamos vivir nuestras vidas de una forma que es digna de Él, eso significa, por definición, que buscamos obedecer a su palabra, y así, por nuestra obediencia, vamos a dar fruto en buenas obras. Nosotros vamos a amar y servir a los demás. Vamos a bendecir y a animar a los demás. Vamos a buscar usar nuestros dones para servir a nuestras familias o a la iglesia o a nuestros vecinos. Vamos a ser amables y humildes. Se puede ver diferente en cada una de nuestras vidas, pero dar fruto en buenas obras es algo que debe caracterizar a cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos. En Juan capítulo 15, leemos que Jesús dijo que cada pámpano que no da fruto será removido. Lo que Jesús estaba comunicando ahí es que cuando nosotros estamos en Él, pues cuando pertenecemos a Cristo y somos creyentes verdaderos, pues vamos a dar fruto. Eso es parte de lo que significa ser un cristiano. Y Pablo entendía esto también. Por eso Pablo ora, para que estos cristianos puedan dar fruto en cada buena obra que vayan a hacer. Entonces, primero, nosotros oramos por esto, que podamos dar fruto en nuestras vidas, o oramos por esto en la vida de nuestros hermanos y hermanas, que ellos pueden dar fruto en su vida. Pero segundo, estamos nosotros orando y buscando activamente formas en que podemos servir. Estamos buscando esas obras que el Señor preparó para nosotros desde antemano para que podamos andar en ellas. ¿Esperas para que alguien te pida ayuda para hacer algo en tu casa o en tu comunidad o aquí en la iglesia? ¿O estás buscando activamente cómo servir, cómo bendecir y cómo animar? Hermanos, vamos todos a aprender a orar así para nosotros mismos y también para nuestros hermanos y hermanas en la fe. Debemos anhelar dar fruto en nuestras vidas para así saber que estamos viviendo una vida que es digna del Señor y así agradarlo a Él en todo. Ahora, ¿cuál es la segunda característica o ejemplo de cómo podemos vivir para así agradar al Señor? Pues segundo, vemos lo siguiente. Los cristianos crecen en el conocimiento de Dios. Los cristianos crecen en el conocimiento de Dios. Como Carson escribe, Pablo no está satisfecho con que los cristianos actúen como máquinas que fueron creados para solamente hacer una tarea. No, los cristianos, nosotros somos organismos. Fuimos creados para crecer y para madurar. Ahora, cuando Pablo escribe aquí que los cristianos deben crecer en su conocimiento de Dios,
En un sentido, Él está volviendo donde comenzó. Déjame explicarte, trata de quedarte conmigo. Pablo ora para que los cristianos crezcan en su conocimiento de Dios y su voluntad, para que luego puedan vivir vidas que le agradan a Él completamente. Y una de las formas en que los creyentes viven vidas que son agradables al Señor es cuando continúan creciendo en su conocimiento de Él. En otras palabras, cuando aprendemos algo sobre la voluntad de Dios a través de su palabra y la obedecemos, a través de nuestra obediencia, nosotros aprendemos más sobre el Señor y sobre su palabra. Crecemos en nuestro conocimiento del Señor cuando le obedecemos. Como vimos en Romanos capítulo 12, cuando somos transformados por la renovación de nuestras mentes por la palabra de Dios y comenzamos a comprobarla por nosotros mismos, en otras palabras, a obedecerla, comenzamos a aprender de forma experiencial que su palabra es buena, agradable y perfecta. Carson señala que Jesús menciona algo similar en Juan capítulo 7, versículo 17. Ahí leemos lo siguiente: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Uno va a conocer algo del Señor cuando uno obedece primeramente a Dios. En otras palabras, mientras nosotros buscamos obedecer al Señor y comenzamos a entender, mejor dicho, que Él y sus mandatos son correctos y buenos. Aprendemos de Dios a través de nuestra obediencia a Dios. Y esto nos lleva a crecer en nuestro amor por el Señor. Mientras vamos viendo que Él es bueno y justo y correcto, nosotros vamos sintiendo más y más amor hacia Él. Y eso nos lleva a querer obedecerle. Y nuestra obediencia nos lleva a más conocimiento. Ven, es un ciclo. Y es un ciclo que lleva al crecimiento y a la madurez. Y este patrón, este ciclo, le agrada al Señor cuando es evidente en la vida de nosotros, sus hijos. Ahora, por supuesto, para que este ciclo de crecimiento se lleve a cabo, debemos obedecer lo que el Señor ya nos ha revelado. Entonces, hay cosas que has leído en la palabra de Dios que sabes que debes obedecer, pero se te es difícil. Hoy lo puedes obedecer y mañana no, mañana caes. Todos nosotros tenemos áreas en nuestras vidas donde tenemos que crecer. Pero esto es lo importante, hermanos. No podemos quedarnos conformes con pecar en esto hoy, pero no pecar en eso mañana. No podemos conformarnos con eso. Somos llamados a crecer, a dar fruto. Hay que luchar por obedecer al Señor, obedecer a su palabra siempre. Entonces, esto nos debe animar no solamente a orar para que el Señor nos ayude a nosotros y a nuestros hermanos a obedecerle, pero también esto nos debe animar porque la realidad es que cuando nosotros y nuestros hermanos, cuando obedecemos al Señor, crecemos en nuestro conocimiento de Él. Eso es un privilegio, hermanos. Entonces vamos a orar para que esta característica sea evidente en cada una de nuestras vidas. ¿Cuál es la tercera característica? Tercero, vemos lo siguiente. Pablo ora que los cristianos puedan ser fortalecidos para poder demostrar paciencia y perseverancia o resistencia. Vemos esto en el versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. En la Nueva Versión Internacional leemos con paciencia en toda situación. O sea, que mostremos la capacidad para perseverar y mostrar paciencia sin importar la situación, una resistencia. Ahora aquí, Carson, él menciona algo bien interesante. Cuando Pablo ora sobre los cristianos, para que los cristianos puedan estar llenos del poder de Dios, él se está refiriendo la mayoría de las veces al poder de Dios que se ve a través de la resurrección de Jesucristo.
Vemos esto en Efesios capítulo 1, Colosenses capítulo 2. Pero la forma en que el poder de Dios se ve en la vida de los cristianos no es primordialmente a través de milagros, ni siquiera nuestra resurrección, no. El poder de Dios se ve en la vida de nosotros, los creyentes, en nuestra capacidad para tener paciencia y para poder resistir, para poder perseverar. Tener paciencia y perseverar significa que tenemos la capacidad para llevar una carga muy pesada, para perseverar en circunstancias difíciles sin perder esperanza en el Señor, sin dudar de Dios y de su bondad, sin enojarnos con Él. Sí, van a haber momentos en que nos sentimos débiles y cansados, que ya no podemos más, pero generalmente hablando, encontramos la paciencia para poder seguir en esa situación creyendo que Dios está en control y que Él es bueno. Pero hermanos, esto no es simplemente difícil, esto es imposible, aparte del Espíritu Santo obrando en nosotros y a través de nosotros. Por eso es que Pablo está orando esto. Y es por eso que nosotros debemos orar por esto también. Todos somos tentados a enojarnos y frustrarnos cuando las cosas no van como quisiéramos, o cuando hablen mal de nosotros, o todo anda mal en la vida, todo es difícil. Pero esto es un buen recordatorio de que cuando pasemos por circunstancias difíciles, y nosotros podamos perseverar en ellas con paciencia, cuando nosotros podamos perseverar en ellas aún confiando en el Señor y aún sintiendo gozo y paz, eso le honra a Dios. Cuando exhibimos estas características en nuestras vidas, estamos viviendo de una forma que es digna del Señor, completamente agradable a Él. Todos estamos creciendo en esto, hermanos. Pero oramos para que el Espíritu Santo nos ayude a nosotros y a nuestros hermanos y hermanas en la fe para crecer en esto. Porque sin la oración y sin depender del Señor, la realidad es que jamás vamos a poder crecer en esto. Esto es un buen recordatorio de nuestra necesidad de la gracia de Dios, nuestra necesidad realmente del Evangelio. Es porque Cristo murió por nosotros, porque Él murió por nuestros pecados y en Él somos nuevas criaturas. Es por eso, por el Evangelio, que nosotros podemos crecer en esto. Es por medio del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, que nosotros podemos ir al Señor y clamar a Él y pedirle ayuda, pedir que nos dé gracia y fortaleza para así obedecer y así perseverar con toda paciencia. Esto nos debe recordar de nuestra dependencia de Dios. Y la forma en que comunicamos nuestra dependencia en el Señor es a través de la oración. Es a través de pedir su ayuda. Pedir a su Espíritu Santo que nos dé la capacidad para obedecerle, para perseverar de una forma que honra a Él. Entonces, cuando nosotros, hermanos, podemos pedir al Señor que nos ayude a vivir de esta forma, de perseverar con paciencia, nosotros estamos agradándole con nuestras vidas y de nuevo viviendo una vida que es digno de Él. ¿Cuál es la última característica que vemos aquí en esta oración? Número 4. Los cristianos le dan gracias al Padre gozosamente. Los cristianos le dan gracias al Padre gozosamente. Al Señor le place cuando sus hijos le damos gracias a Él. Y mira, esto es lo lindo. Siempre tenemos una razón para darle gracias al Señor. Siempre. No importa lo que estamos pasando, no importa nuestras circunstancias. Siempre hay una razón para darle gracias a Dios. ¿Cuál es esa razón? Pues mira, Pablo lo menciona aquí mismo. Colosenses, bueno, lo voy a leer desde el 11 al 14, la parte final de la oración. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre,
¿Por qué? ¿Por qué dar gracias al Padre? Aquí está la razón. Que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando nosotros nos recordamos de que hemos sido salvados, el Señor nos rescató de la muerte, de la condenación, y que hemos sido, Dios nos considera aptos de así a participar en la herencia con los santos. ¿Y por qué nos considera aptos? Pues mira, nos considera aptos por la muerte y la resurrección de Cristo, por su obediencia a nuestro lugar. Por todo eso, por la salvación que tenemos a través de Jesús, hermanos, tenemos razón suficiente para siempre dar gracias al Señor y darle gracias gozosamente. Como Carson menciona, nuestra mayor necesidad no era dinero, no era entretenimiento, ni era una necesidad política. Si fuera así, el Señor hubiera enviado a un economista, o a un artista, o comediante, o un político. No, nuestra mayor necesidad era ser librado de la condenación, librado del pecado y de la muerte espiritual, y ser reconciliados con nuestro Padre en el cielo. Como esa es nuestra mayor necesidad, el Señor envió un Salvador. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que si queremos vivir de una manera que es digna del Señor y vivir nuestras vidas de una forma que son completamente agradables a Él, entonces nuestras vidas deben ser caracterizadas por una gratitud que está lleno de gozo. ¿Por qué? Porque los cristianos debemos estar recordándonos siempre del Evangelio, recordándonos y deleitándonos en la salvación que hemos recibido de Dios. La respuesta apropiada al Evangelio de Jesús es una gratitud llena de gozo. Siempre tenemos razón para darle gracias al Señor. Y en escribir a estos creyentes que ellos deben estar llenos de gozo y de gratitud, Pablo mismo no puede dejar de reconocer la belleza de Jesucristo. Eso es en parte por lo cual él escribe versículos 15 al 20. Sí, él escribió esos versículos para recordarle a los colosenses de quién es Jesús y que Él no solamente creó a todas las cosas, sino que toda la creación es para Él. Él quería guardarlos del sincretismo y recordarles de quién era Él. Pero estoy de acuerdo con Carson. Pablo escribe esos versículos de una forma que en nosotros leerlo nos entra unas ganas de adorar al Señor. Nos entra un agradecimiento por saber en quién es Jesús. Es aquel quien entregó su vida por nosotros. Aquel que creó todas las cosas, toda la creación es para Él. Ese mismo Jesús es quien sufrió la ira de Dios en nuestro lugar para darnos vida, para darnos salvación. Entonces, nosotros debemos darle gracias a Dios por esa salvación siempre. El gozo y la gratitud debe caracterizar la vida de los cristianos. Y cuando nosotros estamos gozosos y nos recordamos de la salvación que Dios nos ha dado, y cuando demostramos o expresamos esa gratitud, eso le place al Señor. Eso trae gloria a Dios cuando nosotros le damos gracias a Dios. Entonces, para terminar esta oración de Colosenses 1 y también el capítulo 6 del libro, quiero repasar lo que hemos visto en las últimas 2 semanas. Vimos que Pablo ora por estos creyentes y para que ellos estén llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que puedan vivir vidas que son dignos del Señor. Y eso significa vidas que son completamente agradables a Dios. Y Pablo asume que estos cristianos, o nosotros también, no podemos vivir vidas que son agradables al Señor si no tenemos un conocimiento y inteligencia y sabiduría espiritual que viene de Dios mismo. Y una vez Pablo explica eso,
Él da unos ejemplos de cómo los cristianos pueden vivir sus vidas de una forma que agradan a Dios. Ahora, esta lista, estas 4 cosas, no son todas las cosas, no son las únicas cosas, pero sí son cosas que deben ser típicas, normales en la vida de cada creyente. Cada creyente debe poder demostrar en su vida estas 4 características, o por lo menos demostrar que estamos buscando crecer en ellas. Entonces, ¿cuáles son? Pablo dice que los cristianos deben dar fruto en toda buena obra, que deben continuar creciendo en su conocimiento de Dios, que son fortalecidos para perseverar con toda paciencia y que también debemos dar gracias al Señor gozosamente por la salvación que tenemos en su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, vamos a orar, vamos a pedir al Señor para que esto sea verdad en nuestras vidas y para que sea verdad en la vida de nuestros hermanos y hermanas en la iglesia. Si estás viendo esto y no conoces a Jesús como Señor y Salvador, entonces esto no puede ser verdad en tu vida porque aún sigues muerto en tus delitos y pecados, pero eso puede cambiar hoy. Si te arrepientes de tus pecados, pones tu fe en Cristo, crees que Él vivió una vida perfecta, que murió en la cruz y que se levantó de la tumba. Si crees ese evangelio, te arrepientes y corres a donde Él, puedes ser salvo hoy. Mi oración que eso sea una verdad, que puedas conocer al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por este estudio. Y Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo porque reconocemos que nuestras propias fuerzas no podemos exhibir estas características. Señor, necesitamos de tu gracia, somos dependientes de ti. Ayúdanos, Señor, a obedecer a tus palabras. Pon en nosotros el querer como el hacer para así vivir una forma que es digno de ti, Señor. Anhelamos agradarte con nuestras vidas. Entonces, te entregamos nuestras vidas, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en todo lo que hagamos. Y de nuevo, gracias, Señor, por ser tan bueno en hablarnos y instruirnos por medio de tu palabra. Oramos esto en el nombre de Jesús.